El género del horror es conocido por albergar videojuegos sumamente complicados, debido a sus desafiantes acertijos, o incluso porque las áreas eran muy confusas, llenas de peligros por doquier, debiendo de usar como última alternativa las guías para poder avanzar. En Resident Evil Code Verónica, mientras busca a su hermano, Claire Redfield es capturada por la empresa Umbrella y enviada a su prisión privada de isla con instalaciones de entrenamiento militar. Allí debe defenderse de otro brote de zombies mientras lucha contra el par de gemelos más extraños sobre la faz de la Tierra, siendo un afeminado que sufre de trastornos de personalidad múltiple y se cree que es su hermana, y una inalcanzable con complejo de Dios. Para muchos este título es el más difícil de la serie, no solamente por los enemigos que pululan en cada esquina, sino porque el mapa no es tan intuitivo como los clásicos, debiendo de ir de un lado a otro recorriendo grandes distancias, siempre y cuando sepas lo que haces, donde atascarse aquí puede resultar muy fácil. Los juegos de Silent Hill son especialmente difíciles, debido a la forma en que piensan bastante en sus acertijos. Silent Hill 3 incluso presenta un famoso rompecabezas que requiere una cantidad razonable de conocimiento sobre las obras de Shakespeare. Los acertijos y los enemigos fuertes hacen de Silent Hill 3 un desafío, pero esta entrada es un juego particularmente difícil, debido a que se pueden desbloquear 10 variaciones de dificultad extrema, una vez finalizada la experiencia básica. Extreme 10 es la experiencia más dura posible, y toma un juego que ya es desafiante y lo hace casi imposible. La nostalgia del terror de finales de los 90 ha inspirado algunos proyectos posteriores, y Tormented Souls es uno de los ejemplos más sólidos de este movimiento. Este lanzamiento está lleno de bondades de la PlayStation 1, incluidos ángulos de cámara fijos y controles de tanque opcionales. Los jugadores asumen el papel de Caroline, quien decide investigar un hospital abandonado, después de recibir un aviso sobre el caso de unos gemelos desaparecidos. Naturalmente se verá arrastrado a un mundo aterrador lleno de criaturas creativas aptas para protagonizar cualquier pesadilla. Tormented Souls tiene muchos acertijos en su haber, unos más difíciles que otros, resultando en usar nuestro ingenio y exploración lo más que podamos, o no avanzaremos más allá de los primeros niveles. Tema Nos es un clásico del juego de terror de supervivencia centrado en la atmósfera y la inmersión del jugador. La protagonista Alicia tuvo un accidente y no recuerda lo ocurrido, despertándose en una enorme mansión siniestra, por lo que el jugador deberá descubrir la verdad del pasado de Alicia, a medida que se adentra más en su extraña e interminable pesadilla. El título está abarrotado de acertijos y desafíos que el jugador tiene que resolver para poder avanzar. Son tantísimos que muchos incluso se quedarían atascados aún contando con guías, ya que los enemigos aquí sí te pondrán a prueba en todo momento. Este no es el típico juego de terror con solo algunos sobresaltos y algunos monstruos espeluznantes. Alan Wake 2 pone a prueba tu ingenio, tus habilidades de combate y francamente tu cordura, y al igual que el clásico survival horror, Alan no tiene el bolsillo lleno de munición, por lo que tendrás que buscar balas, baterías para tu linterna que sigue siendo tu mejor arma, y artículos de salud. Si pensabas que el modo difícil era un desafío, abróchate el cinturón para el modo pesadilla. Los enemigos agotarán tu barra de salud con unos pocos golpes, y están por todas partes. Si antes les tenías miedo, el modo pesadilla hace que cada encuentro se sienta como una pelea contra un jefe, y está el lugar oscuro, donde todo cambia constantemente. Las escaleras desaparecen, las puertas no llevan a ninguna parte, y paisajes enteros cambian en un instante. Nunca se sabe cuándo te lanzan al combate luchando contra tus demonios internos. Puppet Combo ha estado en el juego de terror independiente durante más tiempo que la mayoría, y Stay Out of the House podría ser la culminación de todos sus esfuerzos. Estar atrapado en un edificio con un asesino es un territorio muy usado, pero rara vez ha logrado con tanta profundidad como en esta entrega. Diseñado como un simulador inmersivo, en el que te dejan caer sin explicación y te dejan resolver cosas para sobrevivir, todo el juego es solo un gran y horrible rompecabezas. Básicamente Resident Evil pero dinosaurios. Dino Crisis conserva muchos elementos que ayudaron a la franquicia zombie de Capcom a que fuera tan querida. Los acertijos, el inventario limitado, los controles de tanques y los espacios reducidos están presentes y tenidos en cuenta en el Dino Crisis original, y los dinosaurios producen muchos encuentros memorables incluso si no son especialmente aterradores. Dino Crisis 2 es más bien un juego de acción y quizás sea el mejor de la serie, pero Dino Crisis sí que nos dio un verdadero dolor de cabeza a la hora de resolver todos los problemas con los que nos topábamos en cada esquina, teniendo mucho cuidado con los dinosaurios.
Stalker: La sombra de Chernobyl es un juego de disparos de terror ligeramente envejecido. En él, el jugador lucha por sobrevivir y aprender sobre una zona irradiada que rodea el desastre de Chernobyl. Los mutantes y otros grupos militantes representan una amenaza importante, ya que un solo disparo en la cabeza puede significar la muerte. Esta entrega, a diferencia de la mayoría de los shooters modernos, requiere paciencia y una planificación cuidadosa. Se necesitan tácticas y cobertura para burlar a los enemigos, que son bastante inteligentes por derecho propio. El juego no te toma de la mano, puede resultar especialmente difícil al principio. Afortunadamente, una vez que se encuentran mejores armas y artefactos, todo puede resultar mucho más fácil. Song of Horror es una aventura de terror psicológico, donde te enfrentas a las manifestaciones de la presencia, una inteligencia artificial sobrenatural e impredecible, que reacciona a tu forma de jugar, con la cual no experimentarás dos juegos exactos. La muerte es permanente, por lo que tu personaje puede morir, pero el horror continúa con otro. El detalle de esta dificultad es que no solamente te puedes quedar sin personajes si todos mueren, sino que también en numerosas ocasiones no hayas que hacer al resolver los acertijos que se te imponen, debiendo de apoyarte con guías en todo momento para poder avanzar. Alone in the Dark es una serie algo incomparable en el espacio de los juegos de terror, con una influencia que va desde la consolidación del género y la inspiración de franquicias por excelencia como Resident Evil. Sin embargo, a diferencia de su exitoso protegido del terror, Alone in the Dark no solo ha luchado para sacar provecho de su éxito inicial, sino que ha descubierto que su lanzamiento original de 1992 se vuelve cada vez más anticuado a medida que pasa el tiempo. Sus ángulos de perspectiva fija, controles de tanques, acertijos de búsqueda y mansión encantada fueron fundamentales en la solidificación del género de terror de supervivencia. Sin embargo, el título clásico de Infogrames actúa más como una pieza de museo que como una agradable experiencia independiente cuando se regresa a él en el siglo XXI. Por muy definitorio que fuera su marco de género a principios de los 90s, desde entonces muchas de sus inspiraciones han elaborado y ampliado 10 veces sus ideas originales. En Silent Hill es donde comenzaría todo, ocurriendo en un pequeño pueblo donde el protagonista Harry Mason viaja con su hijita adoptiva Cheryl, que por un accidente se adentrará a Silent Hill, un lugar lleno de niebla, donde las criaturas más horrendas estarán ocultas allí. El título en sí no es difícil, pero tiene un par de acertijos sumamente desafiantes, sobre todo el del mentado piano de la escuela. Para resolver este rompecabezas, muchos jugadores tuvieron que usar guías de apoyo para la época porque no podían avanzar. El detalle es que si no tenías a la mano la solución, de ahí no pasabas, siendo lo más frustrante que fuera el poco tiempo de haber comenzado la travesía. Eternal Darkness fue un juego ambicioso que sigue siendo memorable hasta el día de hoy. Los jugadores asumen el papel de Alexandra Roivas, mientras busca la verdad detrás de la muerte de su abuelo. A medida que avanza el juego, ella se ve enredada en la vida de sus antepasados. Los flashbacks del juego a veces lo hacen sentir como una lección de historia, en el buen sentido. Su mecánica de locura es asombrosa e incomparable con otros juegos. Sin embargo, es difícil gracias a sus numerosos rompecabezas, su obtuso esquema de control, y si se busca el verdadero final, su desalentadora longitud. Todas estas cosas pueden resultar más frustrantes que satisfactorias. Además, parte de la dificultad de Eternal Darkness es simplemente encontrar una forma de jugarlo. El juego es poco común y su desarrolladora ya no existe, y eso es una verdadera lástima, porque aquí había potencial. Ebola 2 es una pesadilla de riesgo biológico que de alguna manera recuerda a Resident Evil y Dead Space. Es el tipo de juegos de terror y supervivencia en los que estás atrapado en instalaciones espeluznantes, con poca munición y todo está en tu contra. A menudo te encontrarás decidiendo entre huir o mantenerte firme contra terroríficos enemigos infectados, y justo cuando crees que estás a salvo, otra oleada de enemigos atraviesa la puerta. Además, el juego se desarrolla principalmente en pasillos estrechos y habitaciones oscuras y espeluznantes. El entorno en sí aumenta la presión, no hay espacios para respirar ni hacia dónde correr. Estás constantemente atrapado en espacios reducidos con enemigos infectados acechando en cada esquina. Esto hace que incluso la tarea más simple, como encontrar una llave o resolver un rompecabezas, parezca mucho más difícil de lo que realmente es. En Fear and Hunger, todo, desde encontrar el botín hasta sobrevivir a los encuentros, se basa en gran medida en la suerte. Podrías abrir un cofre y encontrar un arma útil, o una trampa que te corta una de las extremidades. Y el combate no se trata solo de atacar a los enemigos hasta que caigan, se trata de apuntar a partes específicas del cuerpo, con la esperanza de desactivarlas antes de que te destrocen.
pero las cosas se complican cuando te encuentras en el calabozo. Está lleno de trampas, enemigos poderosos y callejones sin salida. Necesitarás explorar para sobrevivir, pero cuanto más profundices, más mortal se volverá. De estilo similar a la serie Clock Tower, Hunting Ground puede describirse como una mezcla aterradora entre Resident Evil y Outlast. Los jugadores se encontrarán merodeando por una mansión palaciega, intentando dejar atrás a los sádicos habitantes que llaman hogar a este imponente lugar. Los jugadores que aman Resident Evil encontrarán un juego familiar completo con una cámara en tercera persona, pasillos largos y siniestros, momentos tensos y algunos acertijos que resolver. Desafortunadamente, al igual que Outlast, los jugadores no podrán defenderse bien de sus atacantes. En lugar de ello, tendrán que hacer uso de su compañero canino y dejar atrás a los peligrosos enemigos que los persiguen. Hunting Ground pasó desapercibido para muchos, pero es un juego bastante entretenido aunque difícil. La serie Fatal Frame no ha ganado la misma notoriedad que Resident Evil o Silent Hill, pero la franquicia es más aterradora en muchos sentidos debido a su enfoque en los espíritus perdidos y la mecánica de la cámara en primera persona. Fatal Frame 2 es la cúspide de la serie y está lleno de misiones difíciles y fantasmas intimidantes. Sin embargo, el modo pesadilla del juego aumenta la dificultad de manera considerable, ya sea a través de nuevos jefes, enemigos más fuertes o elementos de salud más débiles. Es la manera perfecta de hacer que un juego espeluznante sea aún más aterrador. Llevar un título de apuntar y hacer clic más allá de sus raíces en PC es a menudo una tarea de Sísifo, debido al requisito particular del homónimo del género para la participación del jugador. Como tal, cuando el clásico de terror de 1998, aclamado por la crítica Sanitarium, se vio desplazado de su PC en 2015 para ser llevado a dispositivos móviles, se resaltaron sus fortalezas, pero también se mostraron sus debilidades. La narrativa, el tono y la atmósfera ensalzados de Sanitarium, todos los cuales son fundamentales para el éxito de un título de terror, no se ven afectados por el paso al móvil. Sin embargo, sus controles, que eran torpes y apenas manejables en su forma original para PC, solo empeoran en sus versiones contemporáneas. Como tal, los críticos modernos criticaron el título por su falta de innovación a este respecto, convirtiendo una experiencia de terror que de otro modo sería fuerte, en algo demasiado frustrante de controlar. Pathologic 2 es uno de los juegos de terror más difíciles, no porque intenta asustarte en el sentido tradicional, sino porque te castiga de maneras que parecen demasiado reales. No estás simplemente huyendo de los monstruos, en lugar de eso estás lidiando con la plaga, el hambre, el agotamiento y el peso aplastante del tiempo que pasa. Tienes 12 días de juego para descubrir cómo salvar a la mayor cantidad de personas posible, y probablemente a ti mismo en el proceso. La plaga no es solo un elemento de la historia, te está cazando activamente. Si ingresas a distritos infectados, corres el riesgo de contraer la plaga tú mismo, lo que significa una paranoia constante sobre qué tan cerca se está de alguien infectado, o si se debería siquiera ingresar a un edificio. Una vez infectado, uno se encuentra en una lucha desesperada por encontrar antibióticos, que son raros y a menudo ineficaces. El juego no toma de la mano a los jugadores y les dice a dónde van y qué hacer, sin ningún tutorial del que hablar, como ofrecen la mayoría de los juegos al principio, por lo que los jugadores deberán de descubrirlos por sí solos. Sons of the Forest es la secuela de The Forest, que se lanzó en 2018 y es un juego de terror de supervivencia favorito de los fanáticos que enfrenta a los jugadores contra caníbales mutantes empeñados en matarlos. El juego ha tomado todos los elementos del juego anterior y los ha mejorado desde el bosque hasta el combate, todo siendo una revisión. A pesar de esto, solo un puñado de jugadores ha completado el juego. Según el estudio, un pequeño porcentaje de los jugadores completaron la historia principal y los jugadores necesitan una media de 11 horas para completarla. Resident Evil Remake toma lo que ya es un juego desafiante y pulido, y lo lleva a un nivel aún más logrado. Los juegos de Resident Evil han facilitado las cosas a los jugadores a lo largo de los años, pero nada de eso está presente en el primer juego. Además, Resident Evil Remake hace que los zombies sean considerablemente más inteligentes, hace que la gestión de munición sea más complicada y no mima al jugador. La incorporación de Crimson Head Zombies también convierte a Resident Evil Remake en uno de los juegos más estresantes y difíciles de la serie.
System Shock 2 enfrenta a los jugadores contra la aterradora inteligencia artificial Shodan a bordo de una nave espacial abandonada, un juego más antiguo del género de simulación inmersiva que puede parecer casi incomprensible para los jugadores modernos. Las cosas que hacen que System Shock 2 sea excelente para algunos pueden arruinarlo para otros. Tiene árboles de habilidades y tecnología profundos, pero la mala asignación de puntos puede producir construcciones de personajes débiles. El combate es tenso e interesante, pero una mala gestión de la munición puede poner a los jugadores en posiciones muy difíciles. Sin embargo, a pesar de su dificultad, vale la pena volver a visitar System Shock 2 gracias a su fascinante historia y su diseño de sonido de primer nivel. Deadly Premonition de Director Scott se estrenó en 2013 y sigue al agente especial Francis York en su búsqueda por resolver el caso Red Seed Murders y sobrevivir en un pequeño pero aterrador pueblo de montaña lleno de criaturas sobrenaturales y un asesino con un hacha que busca acabar con su investigación. Si bien el título no brilló por sus gráficos, sí lo hizo por sus escenarios, mecánicas jugables y un entorno explorativo mucho más grande que la mayoría de los títulos del género. Es por ello que perderse aquí puede ser muy fácil, debiendo de poner atención en cada objetivo y lugar al que se visite, para tratar de no perdernos los detalles importantes. El concepto de estar atrapado en una instalación submarina sin esperanza de escapar es un escenario de terror suficiente. Frictional Games sube la apuesta con una variedad de máquinas humanoides mortales, algunas de las cuales hacen ruidos realmente inquietantes. Más se trata de resolver acertijos y hacerlo sigilosamente. Como Simon Jarrett, los jugadores están equipados con nada más que su ingenio, mientras exploran la estación abandonada, esquivando entidades salvajes que acechan en los pasillos hundidos, como si solo poder huir de los enemigos no fuera suficientemente malo. Frictional Games juega contigo con puro horror psicológico. La distorsión de la pantalla advierte de los enemigos entrantes, y aumenta aún más el factor de miedo a ser perseguido. Conocida como Forbidden Siren en Europa, la serie de terror de supervivencia exclusivo de PlayStation intenta reinventar el género de formas espeluznantes. La serie Siren realmente abraza la mentalidad de la mafia y la idea de un enemigo que opera con una mente colmena aterradora. Siren es un gran desafío porque el juego no da respuestas a la audiencia. Además, las misiones del juego son especialmente exigentes y los enemigos son tan poderosos que el juego sigiloso se convierte en una necesidad más que en una sugerencia. Siren es aún más difícil que el título estándar de terror de supervivencia. Alien Isolation tiene que ver con la supervivencia, y sobrevivir no es fácil cuando estás siendo perseguido implacablemente por un xenomorfo babeante, el cual te quiere para cenar, a diferencia de algunos juegos de terror, en los que puedes luchar contra los malos. En este, el alien es básicamente invencible. Este xenomorfo es inteligente, impredecible y aterrador. Intentar matarlo es casi imposible, y lo peor es que el alien aprende de tu comportamiento. Entonces, si te escondes en el mismo casillero 2 veces, comenzará a revisar esos casilleros. Si confías demasiado en tu lanzallamas, comenzará a esquivarlo y se volverá aún más agresivo. Es como si el juego estuviera siempre un paso por delante de ti. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos videojuegos de terror? ¿Cuáles de estos se te hicieron imposibles de pasar sin guías? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.